La idea era, en principio, contarles un poco, recordar un poco lo que ya conocemos quizás sobre la biología de esta enfermedad, sobre la criptosporidiosis, contarles lo que estamos haciendo desde INTA sobre los trabajos epidemiológicos en esta enfermedad y hablarles un poco sobre prevención y control. Y bueno, por supuesto que me pueden parar en cualquier momento de la charla y no hace falta que sea algo, una disertación. En principio, sobre la biología básica de este parásito, lo que les quería comentar, lo que les quería recordar es que este es un protozoo, básicamente es una bicomplexa. Su taxonomía, es bastante compleja. Siempre se lo consideró un coccidio, o sea, durante años se lo consideró un coccidio y se lo llamaba un coccidio. Desde hace un tiempo se ha determinado que no pertenece a un coccidio, debido a que es resistente casi a todas las drogas coccidicidas, coccidostáticas, y además tiene algunas otras características, como es muy pequeño, no se ven los esporos dentro del oquiste, se puede replicar in vitro, o sea, una serie de características morfológicas, fenotípicas y genéticas que hacen que hoy se lo caracterice como una gregarina, ¿sí? Así ya no se puede hablar más de un coccidio. A medida que hay más estudios de ADN y de estudios moleculares, se identifican más especies nuevas de criptosporidium. Antes la identificación de especies era según la especie animal que afectaba y su característica morfológica. Hoy en día ya hay más de 40 especies descritas en distintas especies de animales. Y las principales especies que afectan al bovino, ¿sí?, son Cryptosporidium pardum, en principio, y Cryptosporidium andersoni, que infecta más la mucosa de la glándula basal del bovino. Después está también Cryptosporidium bovis y Rhianae, también descrito como que afectan a la especie bovina. Esta es una microfotografía electrónica con el microscopio de barrido que hay en Castelar, de un oquiste aislado de un ternero. Así se ve, es bien esférico, ¿sí? Su tamaño es de 5 micrómetros, ¿sí?, bien esférico, y por lo tanto, no se pueden ver a simple vista, se requiere sí o sí de un mecanismo de amplificación para poder observarlo, o de técnicas moleculares. El ciclo de vida del parásito es bastante complejo, ya que requiere, dentro de su ciclo tiene una fase asexual y una fase sexual, ¿sí? A grandes rasgos me gustaría que se queden con la idea de que el oquiste es el único momento en el que está de vida libre y que es muy resistente a las condiciones medioambientales, pero una vez que ingresa dentro del ternero, por la temperatura y por las cuestiones de las sales biliares y demás, se rompe el oquiste, se digrega y se liberan los 4 esporozoitos que contiene el oquiste. Estos esporozoitos invaden las células del epitelio intestinal, ¿sí?, se transforman en lo que se llama trofozoitos, que es lo que se alimenta, lo que causa el efecto perjudicial sobre la célula, y sufren una serie de transformaciones por una cuestión de fisión múltiple, o sea, el ADN se separa y el citoplasma de la célula también se separa en fragmentos y se transforman en lo que se llaman merontes de tipo 1. Estos merontes de tipo 1 pueden volver al ciclo de trofozoito de forma indefinida, ¿sí? O sea, reinfectan continuamente otras secciones del intestino del ternero. Si el ciclo continúa, se transforma en lo que se llama meronte de tipo 2, que es el que va a dar lugar a los gametos masculinos y femeninos que dentro, una vez que se liberan, e invaden una célula aledaña a la cual estaban infectando, se fertiliza el cigoto. Y es el único momento en el que el microorganismo tiene una característica diploide. Acá es cuando se forma, por gametogonia, se forman los 4 esporozoitos que contiene el oquiste, ¿sí? Y ya después se libera en el ambiente. Toda la fase ocurre en un mismo individuo, en lo que se llama ciclo monoxeno, y cuando invade la célula epitelial del intestino, su ubicación es intracelular pero extracitoplasmática. Es decir, se aloja en una vacuola, que se llama vacuola parasitófora, que de alguna manera lo protege de la inmunidad al ternero y hace que pueda proliferar rápidamente en su ciclo biológico sin ser eliminado. Como les mencionaba, el hecho de que haga repetidas generaciones asexuales y que a su vez el oquiste que se genera dentro del lumen intestinal pueda desenquistarse e invadir otras células, hace que una característica distintiva de este parásito que persista en el animal que ha afectado. Acá lo vemos de otra manera, de una manera más lineal,
Pero está bueno porque se ve claramente cómo la merogonia, una vez que se libera de la parte apical de la célula del enterocito, puede invadir nuevamente otras células aledañas y comenzar nuevamente este ciclo de manera ininterrumpida si las condiciones son favorables. Si las condiciones no son favorables, sigue la evolución a merogonia, gametogonia, y este oquiste, ¿sí?, que se genera finalmente con la esporogonia, lo que le mencionaba, un 80% de estos oquistes tienen una pared gruesa y van a ser eliminados con la materia fecal del ternero. Pero un 20% de ellos son de pared fina, que se llama, y se desenquistan dentro del lumen intestinal. Entonces, un solo quiste tiene la capacidad de generar varias generaciones de infecciones en distintos sectores del intestino al mismo tiempo. Bueno, por supuesto que el efecto patogénico que tiene es que cada vez que se sale de la célula destruye el citoplasma, se rompe la célula, se fusionan las vellosidades, se pierde la integridad de la membrana plasmática y entonces el animal ya no puede digerir los alimentos. Y bueno, hay que tener en cuenta que si bien está descrito que las especies de cripto tienen un hospedador principal, muchas no son específicas de especie. Y un ejemplo es justamente la que afecta al ternero, Cryptosporidium parvus, que además puede infectar al hombre, al cerdo, al caballo, al perro, a un montón de otras especies animales. ¿Cuánto les parece a ustedes que lleva este ciclo desde que el quiste llega al intestino hasta que se genera todo un ciclo completo y se libera otro quiste? Como para hacerlo medio interactivo, ¿no? 7. ¿Eh? 7 qué? Días. 7 días. Bueno. ¿Alguien dice algo más? 4. 4 días. Bueno. Está bien, está bien. Quería tener otra opinión. Bueno, en forma in vitro, sobre células tumorales humanas, se ha demostrado que desde que el quiste se transforma, Ahí más rápido. ahí más rápido. De trofozoito a meronte y auquiste lleva solo 3 días. O sea, muy cerquita, Carlos, muy bien. Sí, casualidad igual. O sea, todo esto lleva, cuando lo hacen en el laboratorio, 3 días. Ahora, in vivo, ¿sí?, cuando la infección ocurre dentro del ternero, se ha demostrado que esto ocurre en tan solo 12 a 14 horas. ¿Sí? O sea que en 12 horas tenemos una generación completa de nuevos oquistes dentro del lumen del intestino. Es una infección que ocurre muy rápido. Se cree que esta adaptación genética del parásito era porque antes, en la sabana africana, necesitaba rápidamente multiplicarse para tener la posibilidad de que otro animal pudiera adquirir la infección. El tema es que ahora los animales están muy confinados y aún así el parásito sigue manteniendo esta multiplicación tan grande de parásitos que hace muy difícil su control. Ahora sí lo puedo hacer. Esto es lo que quería mostrar. Bueno, fue descubierto por primera vez a principios del siglo pasado por el doctor Tyser, que lo detectó en la glándula de la mucosa estomacal de un ratón, del mus musculus. Y desde ese momento se empezó a conocer más y más sobre su importancia, sobre todo a partir de 1970, que se determinó que el humano se podía infectar por Cryptosporidium, y no solamente eso, también se podía morir. Pero esto coincidió en realidad con otra epidemia que también afectó a la salud humana. ¿Saben cuál fue? Exactamente, creo que por ahí lo dije. La aparición del SIDA hizo que muchas personas empezaran a morir por cryptosporidiosis, porque básicamente no tenían inmunidad, el parásito avanzaba, se replicaba en el intestino, y bueno, en la actualidad se estima que aproximadamente el 16% de las personas que mueren por SIDA lo hacen por cryptosporidiosis. Entonces, desde ese momento se empezó a estudiar mucho más intensivamente este parásito, de tal manera que si hoy uno mira en Scopus, la producción bibliográfica ha aumentado desde esa fecha hasta la actualidad y lo sigue haciendo, ¿no? Y es un parásito que aún se sigue estudiando y evaluando. Y en bovinos, bueno, a partir de la década del 70 se empiezan los primeros reportes en Estados Unidos, y en Argentina el primer reporte que encontré es este de 1983. O sea que es una enfermedad que ya lleva varios años de diagnosticada, digamos, pero quizás
no se consideraba por ahí la magnitud que hoy en día se sabe que existe en los rodeos locales. Este es un trabajo experimental donde se infectaron, se le dieron oquistes a terneros para ver qué pasaba. Se hizo hace bastante tiempo por este investigador. Le dio 1,5 millones de oquistes por boca, ¿sí? Y vio cuándo empezaba a través de materia fecal a excretar oquistes de ese ternero, ¿sí? Y además cuánto duraba la excreción, ¿sí? Cuántos días ese ternero estaba excretando oquistes por materia fecal. Con esta carga que recibió cada ternero, que es bastante alta, ¿sí? Podemos ver que hay terneros que a los 3 días ya estaban excretando oquistes por materia fecal, ¿sí? Mientras que otros lo hicieron a los 6 días. Le agregué una línea de tendencia a estos datos para ver que da la sensación de que a medida que más tarde empieza a excretar oquistes el ternero, durará menos tiempo la excreción. Pareciera que esa fuera la tendencia porque son pocos datos. Pero bueno, la idea que yo quiero que se quede es que a partir de los 3 días de vida, un ternero ya puede estar excretando a través de la materia fecal oquistes de este parásito. Y bueno, que la duración típica de esta enfermedad, o sea, el rango intercuartílico en este caso, es entre 6 y 9 días. Esto me parece que también es muy interesante y forma parte del mismo trabajo. Estos son los millones de oquistes por cada gramo de materia fecal que un ternero puede liberar cuando es infectado, en este caso con esta dosis infectiva. Fíjense, el rango es muy amplio. Hubo terneros que excretaron 300.000 oquistes por gramo, pero hubo un ternero que llegó a excretar hasta 41 millones de oquistes por gramo de materia fecal, otro 21 millones y así. Es decir, es una distribución claramente con tendencia hacia la izquierda, donde la mayoría de los terneros excretaron menos de 5 millones de oquistes, pero bueno, que sepan que pueden existir estas particularidades. ¿En qué periodo de tiempo esto? ¿En qué periodo de tiempo? Para excretaron esa cantidad. Claro, este es el pico máximo que llegó a excretar ese ternero. Pico máximo. En esos 6 días, el autor dijo, lo que más secretó fue esto. Ahora, si un ternero puede excretar esto, significa que en un día solamente, un ternero puede excretar entre 2.000 millones y 20.000 millones de oquistes diarios, ¿sí? A través de la materia fecal. Como para que tengamos una magnitud, digamos, del nivel de contaminación ambiental que puede generar un ternero infectado por criptosporidiosis. Bueno, como les mencioné, el oquiste es muy resistente a las condiciones medioambientales, ¿sí? Muy resistente también a los desinfectantes químicos, sobre todo porque en materia orgánica es muy difícil que el desinfectante químico tenga un efecto sobre el parásito. Por lo cual es lo que hace que haya mucha sobrevida en el ambiente y que pueda ser transmisible a otros animales. Bueno, en materia fecal, obviamente, a medida que pasa el tiempo se va reduciendo la concentración de oquistes viables, pero en promedio la mitad de los oquistes aún persiste a los 6 meses después de haber sido liberado al ambiente, ¿no? Perdón, que paso medio rápido. ¿Cómo se transmite esto? Bueno, es clásicamente, sí. Perdón, ¿qué desinfectantes se pueden utilizar para todo lo que es utensilio? Lo digo, más adelante lo digo. O sea, cuando hablo de prevención y control, nombro algunos desinfectantes. La transmisión, básicamente, es fecal-oral. Digamos, no hay mucha vuelta en este caso. Digamos, es un parásito que se elimina por materia fecal. Si otro animal lo ingiere, lo mismo en humanos, ¿no? La ingestión del oquiste es lo que va a producir la infección. Ahora, si no se hace directamente por vía fecal, puede infectarse a través de la contaminación ambiental de los alimentos o del agua, ¿sí? De hecho, en humanos, la fuente más común de infección es el agua contaminada con oquistes, ya que el oquiste resiste la clorinación del agua y puede estar presente en el agua de red. También hay en humanos reportada la transmisión respiratoria, porque como el cripto no solamente infecta la mucosa intestinal, sino también la mucosa del árbol respiratorio, una tos y demás puede liberar también oquistes. Pero bueno, en bovinos no he encontrado esa referencia. ¿Cuál es el cuadro clínico que produce? Bueno, tengamos en cuenta, en base a lo que vimos del nivel de excreción, que solamente 10 oquistes ya son suficientes para que a un ternero le cause diarrea. Y eso es por el gran poder de replicación que tiene la mucosa intestinal el parásito. En el humano se estima que con un solo quiste ya es suficiente.
Bueno, como les mencioné, una característica de este parásito es que dentro del lumen intestinal afecta principalmente el ilion, que es, como ustedes sabrán, donde se reabsorbe la mayor cantidad del agua que se encuentra dentro del intestino, por lo cual va a quedar realmente imposibilitado el animal de reabsorber el agua adecuadamente. Estos son estudios muy viejos, del 82, donde se le daba al ternero los oquistes y después se evaluaba en distintos sectores del intestino donde había mayor cantidad de infección parasitaria. Típicamente la enfermedad es de curso agudo, pero rara vez es letal. O sea, puede ser letal, pero es raro, digamos. Generalmente, si el animal está en buena condición de salud, por su propia inmunidad, suele salir adelante. El tema es cuando existen otras cuestiones que están afectando también la salud del animal. Así como se ven a través de una microfotografía electrónica, los oquistes sobre el lumen intestinal, ¿sí? Estas son las vacuolas parasitófagas, este es un oquiste que ha salido ya del lugar, este es las microvellosidades del intestino, es decir, tiene la particularidad de que la vacuola sobresale por encima de la superficie del epitelio intestinal antes de desprenderse. Bueno, por supuesto que la excreción de oquistes puede continuar después de que la diarrea ha terminado, y una particularidad que lo diferencia de otros coccidios, como la Iberia, es que cuando sale a través de la materia fecal ya está esporulado, ya es infeccioso, ¿sí? No requiere ningún tipo de maduración en el ambiente. Bueno, la diarrea, esto no hace falta que se lo explique, ustedes saben muy bien que la diarrea lo que va a causar el animal a través de la deshidratación, va a haber una acidosis metabólica, va a haber una menor perfusión de los riñones, una azotemia que combinada con la pérdida de electrolitos lleva a la falla cardíaca y a la muerte. Es decir, el parásito no es el efecto patogénico en sí del parásito lo que mata al animal, sino justamente la sinología clínica que produce, que lo termina llevando a la muerte. Y la diarrea que produce es básicamente por inadecuada digestión y mala absorción, porque al tener todo el borde del epitelio lastimado, lacerado, pierde la funcionalidad, el alimento no se puede digerir, entonces el alimento empieza a ejercer una presión osmótica hacia dentro del lumen intestinal, se carga de agua, diarrea, y de ahí la pérdida de electrolitos que termina con su vida. Esto lo que les muestro acá es del mismo trabajo experimental, donde se observa cuánto duró la diarrea en esos 26 terneros que él infectó experimentalmente, y si hay una relación con la duración de excreción de oquistes. La línea de tendencia indica que no habría una relación entre cuántos días está excretando oquistes y cuánto dura la diarrea, sino que dependería de otros factores, y aparentemente tampoco con la cantidad máxima de oquistes que ese ternero eliminó, ¿sí? Pero sí quiero que se queden con la idea de que la diarrea del ternero, fíjense, la duración está concentrada entre los 4 y los 10 días. Hay terneros que tuvieron diarrea por más tiempo, pero digamos que el mayor volumen de animales se concentró acá, ¿sí? Como para que tengamos una idea de cuál es la duración de la patología que produce. La mediana fue de 8 días. Siempre hablando de animales que fueron inoculados experimentalmente. En la vida real es posible que un ternero reciba una dosis infectiva mucho menor que esto, ¿no? Por lo cual nos va a dar una sinología quizás mucho más leve. Es interesante mencionar que otra de las particularidades por las cuales Crypto se replica rápidamente es porque es altamente inmunogénico. Entonces el ternero rápidamente puede generar inmunidad y liberarse de la infección. Entonces la estrategia del parásito es replicarse rápido, porque sabe que pronto va a ser eliminado del organismo. Ya a partir de los 2 días va a haber una respuesta de linfocitos que acuden al lugar, ¿sí? Básicamente produciendo con la natural killer la muerte del enterocito que ha sido infectado. Después hay otras defensas que son inespecíficas, como los péptidos que liberan las células caliciformes, pero la inmunidad adaptativa ya a los 8 días post-infección hay aparición de anticuerpos dentro de la mucosa del intestino, lo cual tendría cierta lógica o sentido con lo que es la dinámica de excreción del patógeno posteriormente.
Y está demostrado que si el ternero recibe calostro bovino que tiene anticuerpos anticripto, ya en el primer día de vida el suero del ternero puede tener la presencia de estos anticuerpos, lo cual lo ayuda, digamos, a sobreponerse mejor ante la infección. El diagnóstico se puede hacer de muchas maneras, ¿sí? O sea, obviamente uno aumenta muchísimo la sensibilidad diagnóstica si hace métodos de concentración, y hay varios que están, los típicos, ¿no? De lo que se hace con azúcar, con cloruro de sodio, con sulfato de zinc, para concentrar los oquistes, o los que son con, esos son los de flotación. Si no, después están los de sedimentación, que usan el deformol éter de Telemann, con agua con éter y demás. Tinciones hay varias. Una característica de este parásito es que, al igual que las micobacterias, tiene ácido alcohol resistencia. Entonces se puede teñir con fucsina y después de colorarlo con una solución fuerte, con una solución de ácido alcohol, que saque todo, menos el colorante del parásito, y después hacer una contratinción y se observan muy bien, como lo vamos a ver ahora. Y después están estas tiritas reactivas, ¿sí? De inmunocromatografía, también se puede hacer inmunofluorescencia, PCR. Bueno, hay muchos métodos. Digamos que los métodos de las tinciones son quizás los más económicos porque uno los puede hacer en mayor volumen de muestras. Bueno, tampoco hace falta que les cuente mucho, ya Carlos habló de esto. ¿Qué impacto tiene la diarrea? Incrementa los costos de los tratamientos, es la principal causa de morbilidad y de mortalidad en las crianzas artificiales. El animal, por más de que no muera por diarrea, va a quedar mucho más susceptible a otro tipo de infecciones, como son las neumonías, que van a aparecer a posterior, con signología clínica a partir de los 2 meses. Y además disminuye el crecimiento, el aumento diario de peso, lo cual está relacionado con una mayor edad al primer parto y una menor producción en la primera y segunda lactancia, como ya mencionó Carlos en su presentación. ¿Qué está haciendo el INTA al respecto sobre esta enfermedad? O quería contarles un poco qué hemos venido haciendo. Uno de ellos, estamos tratando de identificar cuáles son las principales problemáticas sanitarias en crianzas. Estamos tratando de identificar cuál es la especie y subespecie de cripto que existen en los rodeos locales. Estamos tratando de identificar la dinámica de expresión de oquistes en lo que es a nivel regional. Cuál es la prevalencia de la infección, si hay patógenos concomitantes y cuáles son los principales factores de riesgo. Y luego brevemente comentarles lo que estamos actualmente haciendo, que estamos desarrollando modelos de simulación, modelos de infección experimental con este patógeno, con el objeto de encontrar inmunógenos que puedan limitar quizás la excreción o la signología clínica de esta enfermedad. Brevemente les menciono algunos resultados. Por ejemplo, acá lo que estamos viendo en una cooperación que estamos haciendo con el grupo de Atacria es determinando cuál es la frecuencia de diarrea, ¿sí? Estos son 16.000 terneras que nacieron entre enero y diciembre del 2020 y son 5.878 eventos de diarrea registrados en un software especial, Medicom, que usan estos establecimientos. Y lo que vemos acá es la frecuencia absoluta relativa, ¿sí? De todos los eventos de diarrea, cómo se distribuyeron. Y fíjense, esto lo había hecho hasta los 60 días, pero no tenía sentido porque esta línea sigue baja así hasta los 60 días, así que me quedé con los primeros 30 días. Fíjense que hay muchos eventos de diarrea en la primera semana de vida reportados, o registrados, mejor dicho, en estos establecimientos, y sobre todo, a partir del 7º día, ¿sí? Entre los 5 y los 15 días, es donde está concentrada como una segunda ola de diarrea que seguramente, no sé si ustedes coinciden con esto o con lo que venden sus establecimientos. Bueno, acá podemos empezar a determinar algunas teorías, pero claramente esto vamos a ver que coincide un poco con lo que nosotros estamos observando con la criptosporidiosis. Obviamente que el síndrome diarreico no es lo único que ocurre. Acá estamos viendo un gráfico de densidad donde grafico no solamente este doble pico que hace la diarrea, ¿sí? Sino también que fíjense que lo que más se reporta es la mortalidad, que es muy alta antes de los 5 días, la neumonía, que se mantiene alta, ¿sí? Hasta los 30 días, digamos, mientras que la diarrea disminuye, digamos que la neumonía se mantiene en valores altos, la oncefalitis, que es la infección del ombligo. Y por otro lado, vemos que la septicemia también es algo que se reporta,
quizás no tanto con la magnitud, digamos, con la que se reporta el síndrome de diarrea. Lo que me gustaría que quede de esto es el doble pico que hay de reportes de diarrea y sobre todo cómo la mortandad le sigue en importancia. Carlos, te hago Sí. una pregunta. ¿Qué tipo de sistema de crianza tenían esos 17 establecimientos? Variado. En general son todos sistemas de crianza individual y con correderas, pero son variados, son 17 tambos, digamos, alguno de ellos es colectivo y digamos, acá no lo tengo, se podría eso disgregar porque está en la base de datos, la identificación del establecimiento. Acá lo que les hice, digamos, es meter todos juntos en una bolsa y mostrarles qué se ve para tener una idea de cuál es la probabilidad de detectar en un momento de la vida del ternero una noxa, pero es bastante variado. Con respecto a la identificación de especie y subespecie, como les dije, hay más de 40 especies de cripto descritas, ¿sí? en animales, y no sabemos cuál es la que está circulando, no sabíamos cuál era la que estaba circulando acá. Hicimos concentración por este método de Telemann, teñimos, así es como se ven los oquistes ácido alcohol resistentes. Adquieren muy bien la fucsina, cuando uno le pase el alcohol, la fucsina queda atrapada en el oquiste y después con un verde de malaquita, simplemente de contratinción, permite verlos sin problemas. Esto mide 5 micrómetros de diámetro. Y le hicimos luego la PCR. Lo que nosotros logramos observar a nivel local es que todo lo que hemos hasta ahora caracterizado molecularmente ha sido Cryptosporidium parvum, ¿sí? Y es importante que algunos subtipos de los detectados en terneros de Cryptosporidium parvum han sido detectados en humanos. O sea que probablemente, digamos, la crianza artificial esté siendo actualmente una fuente de una zoonosis para las personas, para los chicos que toman contacto, sobre todo los chicos y los más grandes que son los más afectados, que esté subdiagnosticada, ¿sí? O subnotificada. Lo otro que hicimos, bueno, fue seguir un ternero durante 30 días consecutivos, ¿sí? Mostrándolo todos los días, y lo que observamos es esto, ¿sí? Que la curva de excreción de oquistes sigue este patrón, que hay terneros que hasta los 25 o 28 días excretan, pero son muy poquitos, y la mayoría lo hizo entre el día 7 y 16, ¿sí? A tal punto que ya para el día 16 el 94% de todos los diagnósticos positivos ya habían sido realizados. Por otro lado, hicimos un estudio que fue ¿Y eso tendrá que ver dónde adquieren la infección? Es muy difícil afirmarlo, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora muestro la siguiente, creo que es más representativa, porque estos son pocos terneros, pero este es un estudio de prevalencia que se hizo en la cuenca Abasto Norte y Abasto Sur de la provincia de Buenos Aires, en varios establecimientos, y esto fue lo que se observó, ¿sí? Fueron más de 1000 y pico terneros analizados, de los cuales 161 fueron positivos a criptosporidiosis, y cuando uno evalúa la edad, porque tomábamos la fecha de nacimiento y la fecha de muestreo, entre otros datos, cuando uno evalúa la edad, esto fue como fue la curva de excreción de oquistes de estos 161 animales. La curva de excreción no, la frecuencia absoluta relativa de positividad, ¿sí? Y a mí me llama la atención porque hay como un doble pico, o da la sensación de que habría como un doble pico, uno que ocurre ahí al quinto o sexto día, y otro que vuelve a aparecer acá a los 10, 12, 14 días, ¿sí? Fíjense igualmente que hay terneros de 30 días que siguen siendo positivos. Yo creo que estos terneros que están infectando quistes acá, claramente vienen de los corrales de maternidad ya previamente infectados. Porque por los días, digamos, es la única manera de que estén excretando ya al día 3 o al día 5 oquistes. Esto puede ser una infección también ambiental dentro del área de crianza. Ahora, no lo podemos afirmar y bueno, para eso estamos ahora haciendo muestreos de tierra, muestreos de suelo y de agua, sobre todo del agua que consumen esos terneros, para ver si podría haber oquistes en el agua que consumen esos terneros o no, digamos, ¿no? Bueno, nada, lo mismo que recién. Para la tercera semana ya el 87% de todos los casos, o sea, para este momento, ya habían sido diagnosticados, indicándonos claramente que es una enfermedad de los terneros muy jóvenes. Perdón, ¿todos esos casos también fueron diarreas? Bueno, mirá, acá lo mencionaba.
Los terneros que tuvieron diarrea, de esos 160, tenían 5 veces más chances de tener quistes en la materia fecal que los terneros que no tenían diarrea, ¿sí? Lo cual nos está indicando que la diarrea está fuertemente asociada con la excreción de quistes. Y por otro lado, la edad fue claramente demarcatoria. Los terneros que tenían menos de 20 días tenían 7 veces más chances o más riesgo de detectar oquistes que los terneros de más de 20 días, ¿no? Lo cual ya ahí nos habla de que la expresión de oquistes se concentra en un grupo particular. Sí. ¿En materia fecal solo buscaban cripto o buscaban otras cosas también? No, ¿te refieres si buscamos otro patógeno? ¿En materia fecal de los terneros con diarrea? No, además buscamos patógenos virales, ¿sí? Y patógenos bacterianos, coli, salmonella. Ahora, dame un segundito que ahora presento los datos. Bueno, esto lo publicamos en el 2016, porque era novedoso para la cuenca, por lo menos Abasto Norte, Abasto Sur, no había mucho dato al respecto. Ahora, esto es lo que les quería mostrar. Estos son los tambos que analizamos, partido de lobos, cañuelas, bueno, todo por acá. Y lo que hicimos fue ver si Cryptosporidium qué relación tenía con otros enteropatógenos. Y llegamos a la conclusión que era el más prevalente, ¿sí? Cuando lo vinculamos con rotavirus, coronavirus, Escherichia coli y salmonella. Pero fíjense que acá, si disgregamos, estos son los terneros de 1 a 20 días, si los disgregamos que tenían diarrea o que no tenían diarrea, vemos que la frecuencia de cripto, que es lo verde, ¿sí? Acá este es el cuadrito de solo cripto, se ve acá, y acá en otros colores se ve la combinación de cripto con coronavirus, de cripto con rotavirus, que vemos que es el segundo más importante, y después en menor importancia la combinación de los 3 patógenos, ¿sí? Acá no puse los datos de bacteriología, pero fueron muy bajos, ¿sí? Tanto para salmonella como para coli enteropatógena. Mientras que la mayor parte de los terneros, por supuesto, no, el 70%, si no tenía diarrea, no presentaba ninguno de estos enteropatógenos. Lo que quiero mostrarles acá es que en realidad claramente la incidencia de la criptosporidium disminuye cuando ya el ternero no manifiesta signos clínicos de diarrea. Y si la edad del ternero aumenta, ¿sí? Ya pasamos a la segunda parte de la crianza, por así decirlo, ya la proporción de cripto también se sigue reduciendo aún más, pero sigue existiendo, eso es lo interesante. Y sigue existiendo aún en los terneros que no presentan diarrea, ¿sí? Estamos hablando de un 5% de terneros de entre 21 y 90 días que no presentan diarrea, presentaron excreción de oquistes, ¿no? Nos van a usar un poco del rol que pueden tener terneros que quizás aparentan sanos, pero aún están excretando oquistes del parásito. Carlos, con leche o sustituto, hoy tenés la mitad sin enteropatógenos. La mitad. 45%, ¿no? ¿Cómo? De 1 a 20 días, el 45% diarrea Sí. sin enteropatógenos. Sí. Y ahí leche o sustituto. Y fue válido también. Hubo tambos que daban sustituto y tambos que daban leche. La alimentación a nosotros no nos dio como factor de riesgo de cripto, ¿sí? Pero vos, ¿por qué lo decís? ¿Hubieras esperado más enteropatógenos si dan leche? No. Más enteropatógenos, o sea, que el sustituto sea un factor determinante de las diarreas sin enteropatógenos. Ah, ok. Nosotros no lo vimos. Sí. Sí, nosotros no lo No, vimos. yo tengo eso en la cabeza. Está. No sé si alguien coincide con la observación de la colega, pero creo que es un dato muy interesante de evaluar. Se supone que el sustituto, al no tener no tiene patógeno en su formulación, mientras que la leche, si la leche cruda, puede estar contaminada por resto de materia fecal. Y yo esperaría que la leche pueda ser un vehículo transmisor de cripto más que el sustituto. Yo esperaría eso. Ahora, hay autores que han dicho que el sustituto es un factor de riesgo para la criptosporidiosis. No lo sería desde el punto de vista de su formulación, por así decirlo. ¿Sí? Pero sí en el agua. Pero bueno, no lo sabemos. Eso es algo que hay que investigar. El 45% que vos no sacás nada, hay 10.000 causas de diarrea que no tiene que haber agente infeccioso. Total. Sí, total. Total, y que no estamos investigando hoy también. por hoy con el tema del personal. O sea, Claro. Sí, es una cuestión ambiental, bueno, obviamente que eso influye mucho. Así algo se me olvida. Bueno, sí. lo
sea, tener 70% al menos que no hubieran necesitado antibióticos. ¿No? Claro. 45 más 33. 45% en los enfermos con diarrea. Que no hubiera requerido, o sea, Bueno, Suma los 45 para los 33. para los 33, porque eso es cripto, 33, ¿no? el 33 es solo cripto, o sea que encontramos solo cripto como único terminador. Pero en realidad es el 100%, no tenés heterogeneidad. Claro, acá es virus y bacterias. Pero Y cripto. Carlos, vos dijiste que no habían hecho bacteriología. Sí, hicimos con y salmonella, salió muy poco, muy poco. Tampoco usa antibióticos. Tampoco No usa nada de antibióticos. Sí, por eso. Sí, de hecho, y si uno ve los tratamientos, yo la saqué de Safirmina, la cantidad de tratamientos antibióticos que recibieron esos torneos que le mostró recién los 5.000 y pico, sí, todos con antibióticos. ¿Qué efecto puede tener el antibiótico en exacerbar el cuadro de cripto? O sea, En exacerbarlo, sí, pensando en que puede, aparte de sacar las bacterias como un E. coli, te podría sacar las bacterias. te entiendo, sí te entiendo. Nunca lo vi, no sé, Cafa, si vos viste alguna vez algo de eso. No hay mucho trabajo en terneros en sí, pero sí hay, por ejemplo, cuánto tiempo tarda vos das antibióticos hasta causar una dibacteriosis. Es bastante variable y también es bastante variable el tiempo que llevan a recuperar. En humanos tarda entre 1.5 meses a 6 meses hasta recuperar la vuelta del microbiota normal que tenga un balance. Lo que sí seguro hay un problema, un desbalance en esa microbiota y las uniones se hacen lo que se aumenta la permeabilidad intestinal. Y ahí cuando se abre, se rompe esa unión que tiene entre los enterocitos, deja que te entre cualquier bicho que ande de la vuelta. ¿Pero eso por el antibiótico? Sí, y por un montón de cosas más. Incluso también con bebidas muy hipertónicas, con mucha molaridad también. O sea, un sustituto. Bueno, No vende sustitutos. no, claramente no lo vende. Bueno, para resumirles un poco, otro trabajo de otros grupos, en Santa Fe, obviamente que la prevalencia depende de la edad, pero estamos hablando del 24, el 19%, el 25% en Córdoba, nuestro trabajo que hablaba del 29% en Buenos Aires, y otro de la zona de Tandil que hablaba del 32%. O sea, la criptosporidiosis está ampliamente difundida en todas las cuencas lecheras de Argentina. Esa es la idea que quiero que quede, y que la prevalencia más o menos ronda entre el 20 y el 30%. ¿Qué estamos haciendo ahora en INTA? ¿Qué queremos hacer? Bueno, una de ellas es estimar la prevalencia en la cuenca oeste de la provincia de Buenos Aires, y aprovecho el momento para mencionarlo y decirlo. De hecho, con algunos ya he estado en contacto. Queremos ver qué está pasando acá porque no hay datos, o sea, no hay grupos de investigación que, por lo menos que yo conozca, que hayan estado trabajando en esta zona. Espero que no haya grandes diferencias porque ambientalmente no hay tampoco mucha diferencia con lo que es la cuenca Abasto Sur y Abasto Norte. Queremos identificar potenciales antígenos que tengan capacidad inmunogénica, ¿sí? Para eso se hacen estudios de PCR sobre la cápside, digamos, de los quistes. Estamos tratando de desarrollar un modelo de infección experimental en boxes de aislamiento. Estos son los boxes de aislamiento que tenemos en el INTA de Castelar. Básicamente son lugares donde el ternero se somete en esa jaula, recién nacido, ¿sí? Se lo calostra artificialmente, y le vamos a dar por boca o quistes viables de Cryptosporidium que hemos aislado de otros terneros con diarrea. Ya los tenemos centrifugados, aislados, limpios y demás. Y primero tenemos que desarrollar el modelo de infección y después vamos a empezar a probar productos a ver qué podría estar ocurriendo. El modelo de infección in vivo, entonces va a ser. In vivo, sí, in vivo. Sí. Es una logística muy grande, porque hay que llamar, nació un ternero, salimos rápido a buscar el ternero, lo traemos al box, lo tenemos que calostrar de manera tal que no se infecte en el campo, ¿no? Ese es nuestro mayor desafío, por así decirlo. Y bueno, con estos modelos vamos a empezar a probar productos a ver si tienen o no efecto. Y bueno, ya para ir cerrando y para no alargar mucho más la charla, ¿cómo podemos reducir el impacto de la criptosporidiosis según la literatura internacional y lo que hay al respecto? Hay que reducir la presión de infección, tratar de promover la resistencia por parte del ternero, y después vamos a ver algunas opciones de tratamiento que existen en la actualidad. ¿Cómo podemos reducir la presión de infección? Justo se fue la tráquea, pero esto me interesaba que lo viera, porque
La vaca es portadora asintomática de la criptosporidiosis. Se estima que una vaca puede excretar, creo que lo dice acá, hasta 900 oquistes por gramo de cripto. El promedio más o menos es 69 oquistes por gramo, pero igualmente es una cantidad importante. En el parto hay una baja de defensa, lo cual podría facilitar también la excreción. Y obviamente un ternero que está mucho tiempo en este ambiente contaminado es más fácil que levante la criptosporidiosis del corral de maternidad. Por lo cual, acá tenemos algo que podemos hacer para evitar que el ternero quizás levante una carga muy elevada de un ambiente contaminado. En lo posible, promover áreas de parto limpias, ¿sí? Para que ese ternero recién nacido no tome contacto con heces de otros animales que podrían haber estado liberando quistes, aunque reconozco la dificultad de esto, porque obviamente un ternero ya ni bien está naciendo, digamos, ya toma contacto con materia fecal de animales adultos, lo cual también es lógico porque tiene que colonizar, digamos, su flora bacteriana. El tema es que la criptosporidiosis le va a estar afectando seguramente la salud, ya sea para la primera o segunda semana de vida. La leche cruda, como les mencionaba, se puede contaminar por restos de materia fecal, por lo cual puede ser un vehículo que transporte oquistes. Y hay que tener en cuenta que el oquiste, la bebería del oquiste, no resiste las temperaturas de pasteurización de la leche, por lo cual pasteurizar la leche hace que ese alimento sea inocuo, y esto va a generar polémica, pero el uso de sustituto lácteo podría ser un modo, digamos, de tener un producto sano. Todo lo que sea higiene va a reducir la presión de infección sobre el ternero. Lo que sea lavar los utensilios, en lo posible usar agua caliente. El agua caliente destruye el parásito, el oquiste, cuando tiene más de 60 grados. Si utilizamos detergentes, porque claramente acá más que la desinfección importa más la limpieza, o sea, retirar todo lo que sea materia orgánica de aquellos lugares donde puede estar presente el oquiste. Los desinfectantes efectivos que están reportados por la literatura son estos: los compuestos fenolados al 5%, el formaldehído al 10% y los productos de amoníaco al 5%. Estos productos son efectivos en la destrucción del oquiste de cripto, no así la cal hidratada, que se suele tapar muchas veces las diarreas que tratamos, ya que se ha demostrado que la sobrevivencia del oquiste, ¿sí? ¿Ahí me dijeron? No. Cuando se le coloca cal, puede ser aún de hasta un mes a posterior, ¿sí? O sea que no es suficiente la cal hidratada para destruir la presencia de oquistes en el ambiente. El problema de estos productos es que en materia orgánica van perdiendo efectividad, por lo cual es muy difícil colocarlos sobre el suelo, sobre la superficie del pasto y demás. Estos son muy efectivos sobre superficies inertes, claramente. Carlos, te hago una pregunta. Sí. ¿Qué experiencia tenés o qué has leído con el dióxido de cloro? En Brasil y en Estados Unidos lo recomiendan mucho, pero tú cuando te vas a la bibliografía no encontrás. Sí, yo no lo he encontrado como indicado. No lo he encontrado como indicado. No sé también qué impacto ambiental puede tener ese producto sobre cuando entra en contacto con materia orgánica. Dicen que es bastante estable con la materia orgánica, o sea, Ajá. como todos los desinfectantes hay que primero limpiar bien y después hacer la desinfección. Y bastante amigable con el ambiente y con la gente también. Okay. Pero en Estados Unidos lo recomiendan, en Brasil también mucho, pero tú cuando te vas a buscar No aparece. datos, no he visto nada. Bueno, no sé, la verdad que yo no lo vi, pero lo voy a chequear, lo voy a tener en cuenta, y si llego a ver algo alguna vez, algún paper, porque viste, esta información, así como vimos que la curva de información apareció a partir de los 70, en medicina veterinaria apareció mucho después. Eso fue más que nada en medicina humana. Así que hay mucha información que también es bastante nueva al respecto, sobre todo con respecto a especie y demás. Carlos, perdón, ¿y el peróxido de hidrógeno está bien que con materia orgánica no se...? Tiene acción. Tiene acción. De hecho, en el laboratorio lo usamos, digamos. Mucho de lo que hacemos, en la cabina de bioseguridad se limpia con peróxido de hidrógeno. Sí. Todo lo que sea transmisión por fomites, o sea, ruedas de carro, botas de goma que lleven materia fecal de un ternero al otro, claramente van a hacer que en una guachera la incidencia de criptosporidiosis sea mayor que en otra. Si los terneros están juntos, también la transmisión horizontal va a ser clave, digamos, que si tenemos los terneros separados y que no tomen contacto con la materia fecal uno del otro.
recuerden siempre esto, el ternero es el principal amplificador de cripto, o sea, consume 10 oquistes y elimina 20.000 millones por día. Hay que rotar el área de crianza, es clave porque la desecación por la incidencia de la luz solar destruye el oquiste, ¿sí? O sea que eso es muy efectivo. ¿Con cuánto tiempo alcanza? Eso es complejo también de determinarlo, porque depende también, digamos, depende del tipo de suelo, de la cobertura del suelo y demás. ¿Hay una cobertura vegetal para acelerar el proceso de sacar cobertura vegetal? Sacar cobertura vegetal. Porque muchos parásitos por ahí el vegetal corta el ciclo, por eso la pregunta. Ajá. No, yo te diría sacarlo porque en realidad es la incidencia directa lo que le seca el oquiste y lo termina matando. Si el oquiste está en el suelo, pero a la sombra, digamos, de una cobertura vegetal, esa desecación creo que no va a tener efecto. 6 meses de rotación de área de crianza artificial sería lo adecuado, que depende mucho de las condiciones de temperatura y humedad, ¿no? Obviamente. Bueno, separar los terneros con signos clínicos, evitar el ingreso a la crianza de otras especies. Ya sabemos que el perro se infecta con Cryptosporidium canis y también con Cryptosporidium parvum. Las aves son portadoras de Cryptosporidium meleagridis, que también afecta al humano. Es raro de encontrar en bovinos, pero el ave puede adquirir parvum también, y también ser un fomite que transmite, que lleve material fecal de un ternero al otro. Por lo cual, siempre, bueno, esto es válido para cualquier tipo de enfermedad. Evitar la presencia de otras especies. ¿Cualquier ave? Los pavos, sí, o sea, no me sé si cualquier ave, digamos, pero... No, pero no sé si les pasa a los que tienen guachera en... Invasión de pájaros. Sí, gaviotas, Paloma. Sí. De paloma. En los silvestres no lo sé, no sé, Cafa, si vos tenés algún dato en silvestres. Yo sé que las aves de crianza en jaula, como pavos, patos, gallinas y demás, tienen este problema. Y de hecho les produce diarrea, la criptosporidiosis. Pero no lo sé en los silvestres. Habría que capturar. Claro, con respecto a inmunidad, acá vemos, son 2.113 terneros, acá vemos cómo se distribuye una curva normal de proteínas séricas totales. Como él dijo claramente, dicotómico, 5,2 gramos por decilitro, más o menos indica 10 miligramos por decilitro de inmunoglobulina G. Este es el punto de corte, significa que nos está quedando un grupo importante de animales que no reciben una adecuada inmunidad pasiva. Ahora, ¿qué pasa con eso? El correcto encalstrado del ternero ha demostrado que no elimina el riesgo de infección de cripto. O sea, un ternero puede estar bien encalstrado y aún así adquirir una infección, pero sí se ha demostrado, trabajos bastante recientes, del 2017 y 2020, dicen que estar bien encalstrado disminuye la severidad de la diarrea y la incidencia de la criptosporidiosis clínica. Si el ternero por ahí se infecta, pero no manifiesta signos clínicos. Estos datos son de unos tambos de lobos. Acá les muestro lo de alta cría. Esto es cómo se categorizaron. Estos son 9 tambos, según si estaban bien, mal o regularmente encalstrados. Podemos ver que hay tambos que realmente no alcanzan el 50% de sus terneros correctamente encalstrados. Nada, esto es para tenerlo en cuenta porque a veces pensamos que todos los tambos tienen correctos niveles de inmunidad pasiva y quizás esto esté agravando los cuadros de criptosporidiosis que estamos viendo acá. Reducir el estrés nutricional. Esta es una necropsia que me llamaron de un campo ahí en Mercedes. Cuando llego, lo primero que veo es el ternero flaco, pero flaquísimo, flaquísimo. Tuvieron un problema con el sustituto lácteo. Cambiaron de sustituto, no se mezclaba bien, se alimentaba. La cuestión que los terneros estaban tomando agua, básicamente, en lugar de sustituto. Estaban en muy mal estado corporal. A la necropsia tenían la necrosis lítica de la grasa perirrenal, lo cual está indicando que agotó todas sus reservas. Y claramente, esta materia fecal que vemos diarreica es todo cripto. Un ternero que lo agarra así, con bajo estado nutricional, baja ganancia de peso, claramente lo lleva a la muerte. ¿Sí? Reducir el estrés ambiental, pero esto es una cuestión lógica y de sentido común. Si el ternero está en una temperatura termoneutral, la energía que consuma se va a reducirse en energía metabólica y después en energía neta, y eso lo va a repartir para mantenimiento, para mantener la temperatura, para la inmunidad, ¿sí? Y para su crecimiento.
Ahora, si las condiciones medioambientales son desfavorables para ese ternero, claramente mucha de la energía que consume la va a dedicar a mantenimiento y mantener su temperatura, va a reducir lo que derive a inmunidad y a crecimiento. Por lo cual, todo aquello que haga vaya el crecimiento de la inmunidad va a hacer que la criptosporidiosis tenga un mayor impacto. ¿Qué es lo que se puede hacer frente a estas diarreas por criptosporidiosis? Bueno, lo que está indicado, lo principal es rehidratar el animal, porque ese es el verdadero problema, digamos, que puede ir en contra de la vida del animal. Rehidratarlo, ya sea a través de sales o a través de rehidratación endovenosa. Y lo que está demostrado desde hace varios años es que el lactato de alofquinona, al suministrarse al ternero, reduce significativamente la diseminación de oquistes por los terneros, ¿sí? Además de reducir la signología clínica. Y otro medicamento aprobado en Estados Unidos, por la USDA, y que acá en Argentina se utiliza, es la nitazoxanida para los chicos, ya que es lo que se ha demostrado que reduce claramente la expresión de oquistes y la duración de la diarrea. Finalmente, y para ir cerrando, el riesgo zoonótico. Carlos, ¿tenés información? ¿Puede generar resistencia a la alofquinona? Actúa sobre las formas libres, digamos, de la etapa de verontes, ¿sí? O de esquizontes cuando están libres en el lumen intestinal. No he leído que haya resistencia a la droga, no lo he encontrado. Todos los trabajos hablan de la reducción que produce, digamos, en la diseminación de oquistes de ese ternero que ya se infectó, o en la reducción de la signología clínica como preventivo, ¿sí? Pero nunca he escuchado que haya resistencia genética a la alofquinona. ¿No? Bueno. Cierro un poco con el riesgo de los humanos, que me parece que es importante. La mitad de todos los casos del mundo, la mitad son por parvum y la otra mitad por este criptosporidión que se llama criptosporidión hominis, que solamente infecta al humano, está claramente adaptado al humano. Mientras que el parvum infecta a los terneros, los cerdos, los caballos y demás. También se han reportado por MLID, pero son raros. Es importante mencionar que básicamente el riesgo de infección en el humano tiene que ver con el consumo de agua contaminada o el uso de aguas recreacionales, es decir, en piletas, piscinas y demás, que suelen estar contaminadas por restos fecales. Se estima que en Estados Unidos el 90 y pico% de las aguas superficiales, ya sea de agua, de lagunas, de ríos y demás, tienen oquistes de cripto. De hecho, estimaciones matemáticas indican que más o menos en Estados Unidos 5 toneladas de oquistes de cripto se eliminan por año, si tienen en cuenta la cantidad de vacas que hay, lo que elimina una vaca en promedio, el peso que tiene un oquiste. Más o menos estamos hablando más de 2.000 oquistes por metro cuadrado por año en Estados Unidos. Y obviamente en Estados Unidos hay ciudades, es decir, no toda la superficie es agropecuaria. Creo que acá en Argentina, en las crianzas de los estamos debe estar pasando algo similar. La cantidad de oquistes que se debe estar liberando al ambiente es muy grande y no está cuantificada. Y bueno, hay que tener en cuenta eso por el riesgo de contaminación de las aguas superficiales que conlleva este tema. En humanos, ¿qué produce? Una diarrea de 3 a 6 días, básicamente 2 a 12 deposiciones diarias, por supuesto diarreicas, y algunos dicen que es la primera, otros dicen que es la segunda, están ahí con rotavirus, segunda causa de diarrea en niños a nivel mundial, ¿sí? Lo cual nos habla un poco de la importancia de esta enfermedad parasitaria que hasta hace unos años, decenios atrás, era desconocida. Hay estudiantes de veterinaria que atendieron terneros dentro de boxes de aislamiento, se han infectado, han tenido signos clínicos, personal de campo, se le llama también enfermedad del turista, que cuando viaja le agarra diarrea, en otros ciudades toman agua que tiene oquistes. Comunidades completas, ¿sí? De hecho, este foco masivo en el año 1993 en la ciudad de Milwaukee, en Wisconsin, infectó a 400.000 personas. Y el oquiste entró al agua de red de la ciudad a través de los deshielos que hubo y demás, por una cuestión de contaminación del agua. No lo detectaron y bueno, y hubo gente que murió, porque bueno, claramente hay gente que tiene problemas de inmunidad, adquiere la infección por esta vía y tuvo una situación letal. De allí la importancia, digamos, yo lo he visto acá, seguramente nosotros esta problemática posiblemente la tengamos
y esté subdiagnosticada. Y bueno, medidas preventivas que podemos hacer: hervir el agua al menos 1 minuto, eso ya de por sí destruye el loquiste. Las vamos a filtrar, ¿sí? Por los poros del filtro no pasa el loquiste. No hay que beber nunca agua de ríos, lagos, piscinas y demás. Y siempre hay que lavar las manos después de haber trabajado con animales. Igualmente con las botas, limpiarse las botas, no llevarse a casa restos de materia fecal porque podemos estar causando realmente un problema. Para cerrar, como conclusión, criptosporidium es un enteropatógeno muy prevalente, ¿sí? Por lo cual su impacto tanto productivo como zoonótico o zoonósico debería ser atendido en Argentina. Claramente Cryptosporidium parvum está significativamente asociado al síndrome diarreico de los terneros, ¿sí? Y se disemina básicamente en terneros diarreicos y que tienen menos de 20 días de vida. Con eso cierro, y si quieren... y les muestro finalmente quiénes estamos trabajando en cripto en INTA de Castelar, ¿sí? Básicamente del área de parasitología, Leonjar, Paloma y Gabriel, y del área de patología de epidemio, Amalia, Juan y quien les habla. Y ahora se suman, por interés, cuando empezamos a ver todos estos resultados, INCO-INTA se sumó como empresa a darnos respaldo a través de ellos tres con el tema de los boxes de aislamiento y la prueba de inmunógenos. Bueno, disculpen si me hizo un poco larga, eso es lo que tenía para mostrarles. Cualquier duda.